Ojalá. Ahí vivieron mis viejos unos cuantos años. ¿Ah, sí? Muy lindo el Cerro del Fuego. Claro, esta gente que me fui con un matrimonio amigo de Santa Fe, que le encanta viajar y siempre se va para el sur. Entonces, me encanta el sur, por ejemplo. Así que muy lindo, muy lindo. Los negretes son los únicos que están conectados, Bueno. por ahora. Y vos le avisaste a los otros, sí. Ya les mandé a avisar que nos íbamos a estar a las 4 y demás, y estamos esperando. Ahí está. Voy a aprovechar para pagar. Gastar la plata a la noche. ¿De qué? Justo, la verdad. Así que realmente muy lindo, muy lindo. Pero, o sea, como es un viaje tan largo, digamos, hacerlo en pocos días significa andar al trote todos los días. Sí. Para nosotros al final lo hicimos en 10 días. ¿No? Porque... Nosotros hicimos uno parecido. Fuimos a buscar el chelo de Angelina, de la que está en Alemania, y también en Bariloche. Sí, a la ida, desde acá lo hicimos en 3 días. Porque íbamos tranquilos, en realidad, bueno. Primero paramos a dormir en Chilecito, en La Rioja. Muy lindo el Chilecito. Ahí está mi hijo mayor. ¿Ah, sí? Sí, en Chilecito. Muy lindo. Hay un Cristo así en un cerro hermosísimo. Está hermoso el Cristo ese. Y después dormimos en Malargüe, al sur de Mendoza. Y de ahí directo a San Martín de los Andes. Pero es largo, sí. Sí, es largo, el trecho es largo, pero vale la pena. Sí. Y a la vuelta hicimos San Martín de los Andes, dormimos en Malargüe y de Malargüe directo a Santa Fe. Que nos llegó, salimos a las 5 y llegamos a las 7 de la tarde. Sin parar casi. Sí. ¿Y quién manejaba? Manejamos entre dos, el dueño de la camioneta y yo. Ah, bueno, sí. No manejar. No, Claro, por ahí se maneja todo eso solo, es una... No, sí. Tenía una Amarok también. ¿Sí? Realmente muy buena en un auto. Muy linda máquina. Sí. Así para viajes largos, ¿viste? Aparte es cómoda, es segura. Sí. Hola Marta. Hola Raúl. Es que le basta que mi hijo médico está en Cancún. No sé si es que ya lo terminó, no tengo idea. Lo que es que no mandárselo. La pregunta Sí. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Así, porque nosotros tuvimos, a ver, el día
creo que el día 10 de enero estábamos, no. No sé qué día era que estábamos volviendo ya. No. Me gusta gordita. Ya estoy bien gordita. Si no, gordita no, gracias. ¿Pero y cuántos días han sido de viaje? Salimos acá el 3 y volvimos, a ver, creo que volvimos, sí, 10 días. Porque volvimos el 12 de enero. Sí, 10 días. Bueno, comenzamos. Cuando vos digas. Esto, después acá, tenés que bajarte, hay una carpeta que dice hacia ahí. Bueno. Buenas tardes. ¿Qué tal, hermano Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿usted? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a retomar entonces nuestro programa de compartir un poco la palabra estos días, ¿no? Y hoy vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas, ¿no? Así que nos vamos a ir metiendo en un mundo nuevo, un mundo muy lindo, distinto al mundo que veníamos pisando, que era el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Lucas es como que se abre un mundo nuevo que no conocíamos todavía con los otros evangelios. Y Lucas en realidad nos va a ayudar a ingresar a ese mundo nuevo que es más nuevo aún cuando veamos el Evangelio de Juan. Que vamos a tomarnos el tiempo, no sé, acá Raúl si tiene alguna idea de programa, de tiempo, no sé, pero vamos a tratar de sacarle el jugo al Evangelio de Lucas y después detenernos largamente en el Evangelio de Juan. Sí. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos al Señor Jesús que nos conceda su Espíritu Santo, el Espíritu que está en el origen de la palabra, en el origen de la vida de la palabra, para que podamos gustar y comprender estas maravillas que nos presenta el Evangelio de Lucas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Voy a leer son 4 versículos del prólogo del Evangelio de Lucas. Es el único evangelio que tiene un prólogo. Ya ahí empezamos con algo muy particular, ¿no? Pero para que se den cuenta de que hay unas particularidades muy, muy especiales. El Evangelio, el prólogo, los primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas dice esto. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti y vuestro Teófilo un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez
de las enseñanzas que has recibido. Este prólogo es casi como una carta de presentación de la obra que vamos a introducirnos. Pero nos encontramos con una cuestión muy importante, y es que la obra al que nosotros llamamos Lucas tiene 2 tomos: el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Y voy a leer el prólogo de los Hechos de los Apóstoles y van a ver que tiene una relación íntima, total, con este prólogo del Evangelio. Dice así el prólogo de los Hechos de los Apóstoles: en mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. ¿Qué tenemos aquí de igual con el Evangelio, del prólogo del Evangelio? Teófilo. Un señor llamado Teófilo. El Evangelio está dedicado a este señor, y los Hechos de los Apóstoles también. Los Hechos, aquí dice, en mi primer libro, querido Teófilo, y en el prólogo del Evangelio, dice, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozca bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Fíjense qué interesante, entonces, nos encontramos con 2 libros, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Los 2 están dirigidos a un señor llamado Teófilo, amigo del autor de estos 2 libros. La tradición le ha dado el origen a Lucas como el escritor del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, ni en los Hechos ni en el Evangelio, en ningún lugar se encuentra el testimonio de que el escritor se llama Lucas. Entonces, tenemos esta dificultad. Aquí entonces es importante comprender esta obra tan particular. Y la particularidad ya está presente aquí en el prólogo, ¿no es cierto? De que comenta a este amigo que lo que va a escribir esta persona que ahora nosotros llamamos Lucas. Esta atribución a Lucas se debe a un escritor antiguo del siglo II. Entonces, es importante este prólogo, y el Evangelio de Lucas, que tiene unas características muy, muy particulares, muy ricas, de mucha cercanía con nuestra cultura. Tiene también una continuidad en esta riqueza en los Hechos de los Apóstoles.
Los Hechos de los Apóstoles, nosotros muy bien podríamos llamarlo el Evangelio del Espíritu Santo, porque todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es una gran revelación de la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús, en la vida de los primeros apóstoles y luego en la vida de la iglesia que siguió construyendo las comunidades a lo largo del tiempo. Por eso es importante que tengamos en cuenta esta frase, una frase de San Jerónimo. La retoma el Concilio Vaticano II en este libro muy importante que hablamos al comienzo, cuando comenzamos esta experiencia con Raúl. Hay dos libros, dos documentos, en realidad son importantísimos sobre la palabra de Dios. Si alguno de ustedes dice, quiero saber qué es la palabra de Dios, quiero saber cómo leer, cómo encontrarme con Jesús a través de esa palabra, tienen que leer dos documentos. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II y la Verbum Domini que es un documento de un sínodo sobre la palabra de Dios promulgado por Benedicto XVI. En esos dos documentos nos dan todo el tesoro que es la Sagrada Escritura. Y allí aparece una frase de San Jerónimo, alguien que amó la palabra de Dios y que vivió para la palabra de Dios. Dice San Jerónimo en un comentario a la carta a los Romanos: desconocer las Escrituras es de conocer a Cristo. Esta expresión no hace referencia solamente a algo que ignoro, desconocer las Escrituras, desconocer a Cristo. No hace referencia solamente a una ignorancia, sino a algo más esencial, porque después cuando nos metemos en la vida de la Escritura nos damos cuenta que en realidad las Escrituras me llevan directamente a alguien vivo, presente, que sale al encuentro del que lee, que el que lee con fe sale al encuentro de esa persona, que es Cristo mismo. Cristo mismo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir, el sentido de que Raúl Volati, su señora esposa que está aquí, y ustedes se tomen el trabajo cada día o pierdan el tiempo cada 15 días para escuchar al hermano Luis, que por ahí guitarrea o lo que sea. ¿Cuál es ese sentido? El único sentido es encontrarse con Cristo. Todo el sentido de nuestra vida es encontrarnos con Cristo. No es saber más de las Escrituras, no es tener una biblioteca muy buena sobre la Sagrada Escritura, no es nada de eso. Porque yo puedo tener la mejor biblioteca sobre Cristo, pero estar muy lejos de Él, no escucharlo nunca. Lo importante es escucharlo, buscarlo a Cristo. Para darme cuenta con sorpresa, con cargo de conciencia incluso, de que Él me busca allí
en su palabra cuando yo no lo busco. Él está constantemente llamándome allí desde la Sagrada Escritura cuando yo no lo busco. No abro la Biblia para encontrarme con Él. Después, cuando vienen los problemas, cuando me aprieta el zapato, yo por ahí me hago preguntas que son absolutamente retóricas, que no tienen ningún sentido. Pero ¿por qué me pasa esto? Especialmente cuando ocurre algún mal, algún dolor, algún sufrimiento, alguna desgracia, algo que no quiero que me pase. ¿Y por qué pasa? Y porque yo he tapado mi oído a las palabras de Jesús. Entonces, el Evangelio de Lucas está construido sobre esto que él mismo dice en el prólogo de los Hechos de los Apóstoles. Lo que Jesús nos enseñó por medio de su Espíritu Santo. Le dice así a Teófilo, hasta el día en que subió al cielo después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles. El Espíritu Santo es el gran protagonista de todo, de la palabra, de los sacramentos, de la iglesia, de la vida de la iglesia, del destino de la iglesia. Entonces, aquí nos encontramos con un evangelista, un evangelio que es, podríamos llamarlo con tranquilidad, el Evangelio del Espíritu Santo. Porque Lucas construirá su evangelio y el segundo tomo de su escrito, los Hechos de los Apóstoles, sobre este principio. Para avanzar un poquito, podríamos preguntarnos quién es este que ya desde antiguo se le llama Lucas. Una de las características que podríamos dar de esta persona es que pertenece al mundo griego, es, digamos, un fruto de la cultura griega. ¿Por qué? Porque está presente en su lengua, en el modo de usar las palabras, las imágenes, la tipología, en su estilo, en el estilo de narrar, en su manera de escribir, en su mentalidad. Parece que su intención es precisamente presentar en ese mundo griego a Jesús y la misión de los apóstoles. Así, igual que la obra de Pablo, el Evangelio de Lucas y los Hechos constituyen un testimonio del paso del Evangelio del mundo de Palestina al mundo helenístico, al mundo griego. Lucas pertenece a una comunidad cristiana que no vivía en Palestina, sino vivía en un mundo griego, una cultura griega. Y entonces eso queda, por lo tanto, él habla a su comunidad que pertenece a una cultura griega. Así como cuando hablábamos de Mateo y decíamos que Mateo es el ejemplo de la cultura judía y hablaba a cristianos que venían de la cultura judía. También, acuérdense, cuando hablamos de Marcos, decíamos que Marcos hablaba a unos cristianos que no tenían idea de la cultura judía
y por eso cada vez que hablaba de algún tema particular de la religiosidad judía, traducía algunas cosas, porque sabía que sus oyentes no lo iban a entender. Acá nos vamos a encontrar con algo parecido, solo que Lucas, un griego, va a traducir valores de la cultura judía a a sus hermanos de comunidad, que son todos griegos. Las características entonces, de esta obra, que es del mundo griego, también hablan de la personalidad de este hombre. Alguien que se dirige especialmente a su comunidad, pero de una manera muy cálida, una manera muy cercana, le habla a lo que están viviendo concretamente a su comunidad. Lucas tiene esta característica y este gusto por poner ejemplos que le toquen al corazón de la persona. En Lucas tenemos algunos textos que solamente están en Lucas. No existen ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan. Por ejemplo, ¿cuál sería uno de estos textos que todo el mundo sabe que pertenece a Lucas, que no tiene ningún otro paralelo? Hay una parábola famosísima. ¿Se acuerdan ustedes? Una parábola que relata un amor de Dios con unas imágenes muy, muy fuertes. La parábola del hijo pródigo. Ese es un texto únicamente de Lucas. No existe en otro evangelio. Esa parábola expresa la personalidad de Lucas, el estilo de Lucas, la intención de Lucas al hablar de Jesús, al hablar de Dios. ¿Qué quiere Lucas con su evangelio? Que lleguen a esta experiencia de la parábola del hijo pródigo, que se den cuenta que el Padre lo está esperando a todos. Y cuando nos cansemos de meter la pata por acá o por allá, volvamos a Dios, y Dios está allí esperándonos con los brazos abiertos, sin reprocharnos nada, preparando una fiesta para recibirnos, como lo relata la parábola del hijo pródigo. Incluso cuando el hijo mayor le reprocha al padre que nunca le ha dado ni siquiera un cabrito para festejar con sus amigos, el padre le dice algo que suena tremendo, durísimo. Le dice, pero ¿cómo? ¿No te das cuenta que todo lo mío es tuyo? El otro hijo que estuvo toda la vida con el padre, vivía en realidad como un peón, como un sirviente, no como hijo. Tenía que esperar que el padre le dé un cabrito para que él se junte con sus amigos y haga un asado. Nunca se dio cuenta de que todo lo del padre era de él también. Porque el hijo mayor le reprocha al padre, ahora viene este vago que anduvo farreando por ahí y vuelve a hacer una fiesta. Y yo que estoy acá me mato trabajando todo el día. Entonces fíjense que una imagen
tan llena, tan viva, tan llena de afectos, de deseos, de encuentros, que reflejan, nadie puede sentirse lejano en estas imágenes de la parábola del hijo pródigo. Nadie puede sentirse lejano, ni el que viene después de un fracaso de sus proyectos, como el hijo menor, como también las protestas del hijo mayor, que también reflejan un fracaso de su fidelidad. Nunca se apartó del Padre, pero esa fidelidad no le servía para encontrarse con el Padre. Entonces, esta parábola, que es única de Lucas, refleja de una manera muy viva la personalidad de Lucas, la intención. En su evangelio, ¿qué quiere Lucas? Que cada uno de nosotros esté allí en los brazos del Padre, que reciba ese abrazo, que se deje abrazar, que ponga ante el Padre la miseria, porque como dice el hijo pródigo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Esa frase cualquiera de nosotros lo puede decir y puede llegar a ser absolutamente verdad ante Dios. Pero Dios no nos saca la lista de nuestras miserias, sino que nos abraza, nos recibe, hace una fiesta para recibirnos. Eso es Dios, el amor misericordioso que perdona. Eso es la salvación. Esto es lo que quiere relatar el Evangelio de Lucas. Podríamos ver algunas características de este Evangelio y sabemos que hablamos cuando vimos Marcos y después Mateo, hablábamos que literariamente los evangelios tienen fuentes comunes, ¿no es cierto? Por eso llamamos evangelios sinópticos, porque cuando hacemos una sinopsis encontramos muchos materiales que comparten tres evangelios. Marcos, Mateo y Lucas comparten el mismo material. Después cada uno hace pequeñas modificaciones, algunos tienen algún relato muy particular que está solamente en un evangelio. Esto es lo que veníamos comentando de Lucas. Entonces, están lo que se llama la hipótesis de las dos fuentes. Las dos fuentes. ¿Cuáles son las dos fuentes? La primera fuente de los evangelios es el Evangelio de Marcos, que históricamente es el primero, digamos, ¿cierto? Porque está en toda la estructura del Evangelio de Mateo y de Lucas, está presente los relatos importantes del Evangelio de Marcos, que por otro lado es el más cortito, digamos. Y después está la teoría de la fuente Q, que es la primera palabra de una palabra alemana que se dice, está escrito, no sé cómo se pronuncia, Quelle, que quiere decir fuente. Fuente. La fuente Q agrupa distintos materiales que no están en Marcos, pero que tienen los tres evangelios, pequeños relatos, pequeñas frases. No tiene esta fuente Q grandes narraciones, sino pequeños dichos, pequeños relatos.
que aparecen en los 3 evangelios. Sin embargo, después, cada evangelio tiene algo único que solamente está presente en un solo evangelio. Eso es lo que encontramos aquí en Lucas, especialmente con este evangelio que decíamos del hijo pródigo. Pero después hay otro evangelio tan famoso como ese, que también nos habla de que solamente pertenece a Lucas. Hablamos del capítulo 10 del Evangelio de Lucas, del buen samaritano. El buen samaritano solamente, ese relato solamente está en el Evangelio de Lucas. El hijo pródigo, el relato del administrador en el capítulo 16 de Lucas, también es particularmente de Lucas. Y después hay otro relato también muy particular, que es el fariseo y el publicano. Es un relato que no aparece en los otros evangelios y que siempre deberíamos tener presente, especialmente cuando hablamos del otro, cuando hablamos de la otra persona. ¿Por qué? Porque el relato del fariseo y publicano, ustedes se acuerdan de que están en el templo, el fariseo y le dice a Dios, te doy gracias porque yo ayuno tantas veces, doy limón acá, hago esta penitencia. Entonces hace una lista de sus virtudes, de su entrega, como diciendo, todo esto que yo hago habla de mí. Pero termina diciendo, y ahí mete la pata mal, porque dice, pero yo no soy como ese publicano que está ahí atrás, que está llorando sus pecados. Yo no soy como ese. Ninguno de nosotros puede decir eso. Yo no soy como aquel, como aquella. Todos somos pecadores. Todos en el pecado, todos somos solidarios con cualquier otro. Tendremos este pecado o aquel otro, uno más liviano, otro más grande, todos somos pecadores. Jesús, el Padre de Jesús, recibe a todos. Incluso Jesús se ha hecho hijo del hombre, vino a compartir nuestra humanidad para sanarnos a nosotros que estábamos enfermos. Y la enfermedad es el pecado. El pecado que es tener esta actitud, la típica actitud del hijo mayor, del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Hace tanto tiempo que te sirvo y nunca me diste nada, y ahora viene ese hijo tuyo vago y hace una fiesta. En ese hijo estaba esta actitud. Yo no soy como ese. Yo soy cumplidor, yo me ocupo de mi trabajo, respondo a los deseos de mi Padre. Pero Jesús no viene a buscar a esos, viene a buscar a los que están perdidos, a las ovejas perdidas, a los enfermos, a los que están extraviados. Y el Padre de Jesús recibe siempre con una fiesta al que se arrepiente y vuelve a Él. Entonces, estas tres, fíjese, estas cuatro parábolas del buen samaritano, del hijo pródigo, del administrador y del fariseo y publicano, son 4 joyas únicamente de Lucas. Lucas también tiene algunos himnos, algunos cánticos muy particulares que están expresados en lo que se llama, en toda la Biblia aparece con el título de
el Evangelio de la infancia de Jesús, que son 3 largos capítulos el anuncio del nacimiento de Juan Bautista, después de Jesús, la presencia de María Santísima, la visitación de María, su prima Isabel, después el nacimiento de Juan Bautista, la intervención de su padre, el nacimiento de Jesús. En esos capítulos aparecen cánticos, himnos propios del Evangelio de Lucas que no están en otros. De allí la Iglesia ha tomado en la liturgia el Magnificat, lo que llamamos el Magnificat, que es el cántico de María Santísima, cuando va a visitar a su prima Isabel, y el Benedictus, que es el cántico de Zacarías, el papá de Juan Bautista, ¿no es cierto? Entonces, aquí en estos textos, Lucas se diferencia de sus fuentes, tanto de la primera fuente que es Marcos, como de la fuente Q, y inserta unos textos propios. Los estudiosos bíblicos se preguntan de dónde sacó Lucas estos textos, que no aparecen en otros lugares. Solo lo conocemos por medio de su Evangelio. En el Evangelio de Lucas también podemos ver que estas son cosas por ahí técnicas o más de estudio, pero que hablan de la personalidad de este hombre que escribió para un amigo llamado Teófilo este escrito que nosotros le llamamos Evangelio, ¿no? Porque él reagrupa gran cantidad de material que recibió de la tradición y de una manera muy particular. ¿Cuál es esa manera? Que Lucas relata casi todo el Evangelio como un viaje de Palestina de Galilea a Jerusalén. Después voy a tratar de hacer, pero si no, yo le estoy pasando unos materiales a Raúl, que después le puede compartir a ustedes, donde hay varios cuadernos referidos a Lucas, donde se puede ver esta agrupación que hace Lucas en torno a que Jesús constantemente está en camino de Galilea a Jerusalén. Y va relatando, y después constantemente Lucas dice, en el camino. De modo que, bueno, de allí uno podría decir, ahora, esta expresión no le hace acordar un nombre que se le daba a los cristianos, que le llamaban los del camino. Y en realidad, el que lee el Evangelio de Lucas se va a dar cuenta de que en el camino acontece todo el Evangelio de Lucas. En el camino aparecen también los grandes misterios de la vida de Jesús, se expresan en el camino. Por eso esta imagen
es muy fuerte, y queda uno lo puede utilizar muy bien para mirarse a sí mismo, para preguntarse, para sacarse una radiografía de sí mismo. ¿Qué he hecho yo con mi camino, con mi vida? Mi vida, ¿por qué caminos ha andado? ¿Y qué acontecimientos marcaron mi camino? Es muy importante este tema del camino. En el camino, como Lucas relata todo desde Galilea, cuando Jesús comienza su ministerio, en el capítulo 4, a ver, 4:14, entonces cuando comienza la predicación de Jesús, Jesús está en Galilea. Dice allí 4:14, Jesús volvió a Galilea con el poder ¿volvió de dónde? Volvió de las tentaciones en el desierto. Y su fama se extendió en toda la región, enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Y ahí comienza a caminar Jesús, porque dice después el versículo siguiente, 16, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. En el versículo 31 dice, Jesús bajó a Cafarnaúm. Y así vamos viendo que Jesús continuamente se está moviendo. Luego van a ver que enseguida comienza a decir, tengo que ir a Jerusalén porque allí se manifestará. Jerusalén es la cumbre de la revelación de Dios, podríamos decir. Allí se revela el designio de la vida de Jesús. Entonces, este camino es muy importante y uno podríamos leer todo el Evangelio de Lucas con la clave en el camino. Pero, ¿qué ocurre en el camino? ¿Qué es lo que Jesús nos da a conocer? ¿Qué acontecimientos importantes se manifiestan en el camino? Y por otro lado, podríamos preguntarnos, este camino, ¿qué características tiene? ¿Con qué ánimo se va por el camino? Y uno de los distintivos del camino es la alegría y la esperanza. Van a ver, después si ustedes siguen todos los textos del camino hasta llegar a Jerusalén, van a ver que lo que hay en el camino es alegría y esperanza. Entonces, esta característica del Evangelio de San Juan es muy importante, muy amena para nuestro hoy. Nosotros que ahora nos toca vivir un camino bastante difícil, un camino que tiene oscuridades, un camino que no sabemos dónde terminará. Cuando empezó la pandemia en marzo del año pasado, decíamos, no, esto seguro que en julio ya termina, ya podemos hacer nuestra vida. Terminó el año y nosotros estamos recibiendo la segunda ola de la pandemia. Todavía no podemos hacer lo que
seguir con nuestro grande proyecto de antes. ¿Qué pasará? No sabemos. Nuestro camino, el camino de los cristianos hoy, tiene esta característica. No podemos decir, bueno, mira, me voy allá y allá no voy a tener este problema. La pandemia está en todo el mundo. De modo que esta manera de encontrarse con Jesús que nos presenta Lucas nos puede ayudar a nosotros a encontrarnos con Jesús en este camino que nos toca. El camino del que relata Lucas que hace Jesús de Galilea a Jerusalén no es un camino de cruz, de dolor, de oscuridad. Sin embargo, hoy a nosotros nos toca caminar en un camino que no es plenamente lleno de luz. Por lo menos podríamos decir, es un camino que tiene un gran porcentaje de incógnita. No sabemos verdaderamente qué pasará. De modo que Lucas puede llevarnos de la mano por este camino y puede ser una causa de una verdadera luz, de una verdadera esperanza. Es como una invitación que podemos recibir de parte de Lucas para comprender este momento que nos toca vivir a nosotros, ¿no es cierto? Un momento que no elegimos, sino que están allí, más allá que querramos o no. Entonces, podríamos preguntarnos, ya para terminar y después hacemos un compartir, podríamos preguntarnos cuál sería el plan de Lucas. Por un lado, Lucas es el único evangelista que comienza con algo muy particular en su escrito, que es un prólogo. De modo que podríamos decir, yo estoy ante un escritor que la primera noticia que me da es que comienza a escribir un libro dedicado a un amigo llamado Teófilo. Y que además este libro tiene 2 tomos. Al principio de los Hechos de los Apóstoles, entonces otro prólogo también nos remite al primer prólogo del Evangelio. En los prólogos, tanto del Evangelio como de los Hechos, se nos habla de que se nos va a hablar de los acontecimientos que ha tenido lugar entre nosotros. De modo que Lucas se hace contemporáneo de Jesús. Lucas está diciendo, esto lo viví yo, porque dice los acontecimientos que han tenido lugar entre nosotros. Y lo que sigue nos muestra que esto significa para él la vida de Jesús, el nacimiento de la iglesia. Esto es, a eso se refiere. Estos son los acontecimientos que ocurrieron entre nosotros. La vida de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Pero Lucas se apoya sobre todo en la tradición, de los que desde en un principio fueron testigos oculares y que se han convertido en servidores de la palabra, dice. Los predicadores del Evangelio y especialmente los apóstoles. Estos eran los que en el principio fueron testigos
Y en realidad estos son los que dan origen a la tradición de Jesús. Y después define su método. Dice que se ha informado con todo cuidado y ha pretendido escribir con orden. Es como decir, miren, adelante tengo una cantidad de materiales que he estado averiguando, que he buscado, que he averiguado y que los he ordenado. Y esos materiales que he ordenado es lo que voy a comenzar a relatar. Entonces, la lectura de su obra nos hace comprender que se trata más bien de un orden didáctico, no cronológico, de la exposición de los acontecimientos, de la reflexión de los acontecimientos y de las enseñanzas de Jesús. Este orden que habla Lucas tiene un origen didáctico. Nosotros no sabemos quién es la persona a quien dedica los 2 libros de Lucas. No sabemos quién es Teófilo. Pero si este libro tiene como destinatario esta persona seguramente es capaz de comprender esto que pone Lucas. Porque en uno de los prólogos le dice que esto que te escribo es para afirmar lo que ya crees. De modo que este Teófilo es un cristiano, digamos, bien fundamentado. Los grandes temas del Evangelio de Lucas se cuentan, por eso él decía, he recabado todos los datos respecto a esto que te voy a contar, y después lo pone en orden, pero entonces toda la tradición sobre Jesús, él los relata en etapas, y las etapas tienen que ver con el camino a Jerusalén. Jerusalén es la cumbre donde se va a revelar todo el misterio de Jesús. Y el Evangelio ocurre de Galilea a Jerusalén. No como los otros evangelistas que se muestra que Jesús iba de un lado para el otro y que volvía a Galilea. El Evangelio de Lucas no hace esto. De Galilea baja a Jerusalén. Bien. Después vamos a ir viendo los grandes temas de Lucas y las particularidades de Lucas, cómo presenta incluso algunos materiales que están en los otros sinópticos, cómo lo retoca Lucas en vista a su público, que son cristianos griegos, pero por otro lado también supeditado a esta imagen que ha creado él del camino. Estamos en el camino y vamos hacia Jerusalén, por lo tanto estamos en el camino recibiendo el misterio del reino de Jesús, que conoceremos plenamente solamente en Jerusalén. Bien, hasta aquí, si les parece, nos enganchamos con esto, y si ustedes quieren hacer algunas preguntas, algunas
¿Algunos cuestionamientos? ¿Compartir algo? Vos diste dos cánticos, nombramos dos cánticos, Sí. que dijiste que había más. Sí. Está el de Simeón, Sí. ¿y algún otro? Y bueno, eso están en los primeros 4 capítulos de Lucas, ¿no es cierto? Los principales son esos. Después hay algunos otros seguramente más cortitos. Sí, no sé qué estar haciendo con otro. Bueno, Detrás del maestro nosotros vamos a seguir los pasos de Jesús. Él nos va a ayudar con el frío que hay la moria. Estoy mandando, chicos, los archivos, ¿no? ¿Cómo? No escuché. Que le estoy mandando los archivos. Detrás de los relatos que dijo y cómo es, nos lleva todo a Jesús. Y ¿cómo? yo digo que Jesús nos lleva a todos hacia los relatos, nos lleva a Dios y a Jesús en particular. Entonces yo creo que Jesús nos está indicando que sí estamos tribulados, hay mucha tribulación en este mundo, pero Él nos va a conducir a la paz. Esa es mi manera, mi humilde manera de ver las cosas, ¿no? En pocas palabras. No sé si me entendió. Cristina, pregunta que no te escuchamos. No sé. Está mudo. No sé, está con vos. Está con vos. Ángela. Sí, No te escuché bien, no te escuché bien. claro, yo digo una cosa, que todos los relatos que usted dijo hablan de Dios y de Jesús, lógicamente. Entonces, que estamos pasando, sí, muchos momentos feos de tribulación, pero los relatos de Lucas nos indican que Jesús está con nosotros y que Él nos va a conducir a la luz. Eso es lo que yo entendí. No sé si está bien o está mal, pero algo entendí de lo que me dijo, de lo que dijo. Sí, sí, eso es lo que, bueno, es lo que dice la fe, ¿no es cierto? No solamente Claro. Lucas, sino que nos dice la fe. Por eso yo decía que al comenzar que solamente conociendo y estando en la cercanía de Jesús por medio de la Escritura, yo puedo conocer, digamos, el designio de este camino que estamos haciendo ahora. Un camino, fíjense que ninguno de nosotros eligió un camino de pandemia. Es un camino impuesto, un camino que aparece de pronto, ¿no es cierto? Se va a ir de pronto. Con mucha tristeza, pero bueno, Jesús está allí Claro. tratando de conducirnos. Siempre vamos a encontrar la luz. No sé cuándo, pero la luz la vamos a encontrar. Bueno, en ese sentido, Lucas nos va a ayudar mucho a encontrar una luz.
e incluso una luz con una característica particular que es la como lo presenta Lucas. ¿Sí? Bien, algún otro comentario, otra pregunta? Se habla de Lucas como el Evangelio de la mujer. Dice que Lucas reivindica a la mujer en su Evangelio. Claro, cuando uno pregunta quiénes son los discípulos de Jesús en el Evangelio de Lucas, resulta que uno se encuentra con muchas mujeres, ¿no? Y Con muchas mujeres que les cuentan después de 50 años, porque después de 50 años de la muerte de Jesús, Lucas empieza a escribir. Pero ¿por medio de quién? De los apóstoles, y las mujeres que eran apóstolas también de él, porque lo seguía. Yo ya me meto siempre, no puedo quedarme callada. Pero por eso, el evangelista Lucas es el primero que pone en primer lugar a las mujeres, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso se le llama, así como se le llama el Evangelio del Espíritu, el Evangelio del Camino, el Evangelio de las mujeres, el Evangelio de la Misericordia, porque esos temas aparecen, digamos, por fuerza en el Evangelio de Lucas. Yo digo que habría que leerlos todos, que empezamos la cuaresma. ¿Para qué no empezamos a leer desde un principio, de la que estamos acá presentes? Todo el Evangelio de Lucas me parece importantísimo para saber el camino de seguir. Sí. ¿Qué le parece a usted, hermano? A mí me parece, necesitaríamos 20 años. Sí, ya sé, pero con un leer, escúcheme, 20 años. una horita por día, una horita nomás por día, entender un poco lo que quiere decir. Yo sé que necesitamos muchos años para eso, y yo creo que no voy a llegar a 20 años más. ¿No? Entonces, lo que puedo entender, lo que puedo leer y lo que puedo entender, es muy lindo el Evangelio esto. Como usted lo contó, lo relató, es especial. Sí. Para que yo pueda entenderlo, que estoy bastante durita, me parece especial. Sí, yo de mi parte no puedo todos los días, digamos, ¿cierto? Claro. No puedo acompañarlo en esto. Pero bueno, ustedes pueden ir viendo, miren, tienen la mejor guía, el mejor instructor, la mejor lámpara que es el Espíritu Santo. Si ustedes leen cada día con el Espíritu Santo, se van por buen camino, segurísimo. No vamos a formar, por lo menos en cuaresma lo voy a leer y lo voy a estudiar y voy a hacer que el Espíritu esté conmigo. Y que me aconseje, que me indique, que me enseñe. A más de cualquier otra cosa, que me enseñe cómo debo estudiar, cómo debo leer, cómo tengo que entender. Toda esa cosa. Bueno, ese es un buen propósito, ¿no es cierto?, para comenzar la cuaresma. Todos deberíamos tener un propósito serio para empezar la cuaresma, ¿no es cierto? Porque es el misterio central, la cumbre del misterio de Dios, el misterio de Cristo, se comienza aquí en la cuaresma. Bien, ¿alguna otra cosa para compartir? Entonces, en el próximo encuentro, no sé cuándo será, qué día será, el 26. Sí, entonces nos volvemos a encontrar el 26 de febrero, para seguir con este tema del Evangelio de Lucas. Me parece hermoso. ¿Cómo? No, digo que me parece hermoso. Bueno, y después, si ustedes quieren, ahí, bueno, ya Raúl le pasó
unos archivos, ¿no es cierto? Y en esos archivos hay, creo que 3 o 4 cuadernos bíblicos, exclusivamente de Lucas. Y después hay 3 archivos que son lo he escrito yo, que hacen referencia hay una introducción a los sinópticos, el camino de Jesús y la alegría de la salvación. O sea, son 3 archivos Word que hacen referencia a todo sobre Lucas, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya, si ustedes de acá a 15 días se leen alguno de estos escritos, ya se puede avanzar y se puede tener, ustedes nos encontramos el próximo encuentro ya con cosas que ustedes han leído y están empapados del tema, ¿cierto? Así que bueno, ¿alguna otra cosa? Nos quedamos acá. Me parece perfecto. Bueno, muy bien, nos despedimos entonces, hasta Nos despedimos. el encuentro. Hasta el 25. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien.